5:45 de la tarde y como todos los martes y jueves tenemos en Noticias Telemedellín nuestra sección dedicada a las víctimas y a la restitución de tierras. Les recordamos, pueden comunicarse con nosotros a partir de este momento en la línea 441-2100. Tenemos invitados esta tarde en estudio a dos de las personas que nos pueden ayudar a darle respuesta a todas sus preguntas. Está con nosotros Julio Cuastumal. Él es abogado de la Fundación Forjando Futuros y está con nosotros nuevamente, como lo estuvo hace una semana, Jorge Mario Alzate Maldonado, director territorial Antioquia de la Unidad para las Víctimas. Bienvenidos de nuevo a esta su sección. Estamos en HD, también en esta sección para las víctimas del conflicto, y hoy vamos a hablar de reparación integral. Empecemos, Jorge, contándole a los televidentes de qué se trata ese concepto de integralidad. No solamente es la reparación administrativa o la indemnización, sino que hay varios conceptos ligados a esta integralidad de la restitución, digámoslo así. Se habla de salud, se habla de educación, de derecho a no repetición. Contémosle a la gente ese concepto de integralidad, ¿en qué consiste? Bien, muchas gracias por la invitación y un saludo a todos nuestros televidentes. Efectivamente, la ley 1448 contempla unas medidas de reparación integral, asociadas obviamente al tema de verdad, justicia y asistencia también a las víctimas. En el tema de reparación integral hablamos de varias medidas. Una es la restitución, es cómo volvemos otra vez cómo se le vuelve a entregar a las víctimas lo perdido, ¿sí? Normalmente esto ocurre en temas de tierras, en temas de empleo, en temas de vivienda, en programas de salud. Hay otro tipo de medida que es la indemnización, que es la que normalmente conocen las víctimas, la reparación administrativa, que puede llegar hasta 40 salarios mínimos legales vigentes. Otro tipo de medidas es la de garantías de satisfacción. ¿De qué se trata Medidas eso? de satisfacción tienen que ver volverse a sentir bien. Cómo volver a recuperar ese tema de la dignidad, cómo propiciar esas condiciones para que la gente vuelva, inclusive a asumir también esa ciudadanía. Y esto involucra muchas cosas, y una de ellas fundamental, por ejemplo, la exención de servicio militar, por ejemplo, a los jóvenes. Eso es un derecho que ya tienen las víctimas también del marco del conflicto. Lo otro es medidas de rehabilitación, cómo recuperar ese tema de la salud física, mental, psicológica, no solamente individual, sino del colectivo, comunitaria, en su barrio. Y tenemos el tema que es complejo, que es el tema de garantías de no repetición, como desde unas medidas de alto nivel, digamos de alto gobierno también en determinados territorios, efectivamente se generan condiciones para que no vuelvan a suceder esos mismos hechos que le pasaron a las víctimas. En síntesis, esas son las medidas que contempla reparación integral a las víctimas. Jorge Mario, tenemos la primera llamada hoy, se contacta con nosotros María Esperanza. María Esperanza, buenas tardes. Adelante, ¿cuál es su caso, su pregunta concreta para nuestros invitados? Vea, lo que pasa es que a mi papá, pues a nosotros nos mataron dos hermanos, pero aquí estamos cobrando uno, que fueron las milicias. Entonces resulta que mi papá estuvo en cuidados intensivos como 6 meses, porque a él le hicieron 4 cirugías. Entonces a él lo llamaron ya que había salido para pagarle, como él no pudo ir porque él estaba en estado de coma. Entonces solo pararon y nunca más lo volvieron a llamar. Entonces nosotros quisiéramos saber cómo va el caso de él o qué pasó con el caso de él. Muy bien, muchas gracias María Esperanza. Nosotros estamos en este momento consultando nuestras bases de datos aquí, eso es en el mismo programa. Lo que me están informando del caso es que es un caso que ya venías tramitando desde tu familia desde el decreto 1290. Este caso ya está en valoración y me están informando que ya pues está próximo a pago. De todas maneras tenemos aquí tus datos, ya digamos profesionales digamos de la entidad te van a contactar para darte ya más detalles de para cuándo puede ser el pago o el reconocimiento digamos de la indemnización de tu hermano. Bien, Julio Cuastumal también está con nosotros esta tarde de la Fundación Forjando Futuros. Le recordamos que esta sección es acompañada por la OIM, Organización Internacional de Migraciones, Fundación Forjando Futuros, por supuesto, Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, la Unidad de Restitución de Tierras, la Secretaría de Gobierno y Derechos Humanos de Medellín y, por supuesto, Telemedellín. Julio, hablemos sobre a quiénes ampara esta ley. Ya teníamos, como en este caso de María Esperanza que nos llamaba, caso de homicidio, ¿cierto? Pero no solamente contempla esa reparación a los casos de homicidio, sino también desplazamiento forzado. ¿Cuáles son los otros casos? Aclarémoslo ahí. Muy buenas tardes a todos los televidentes, muchas gracias por la invitación. Sí, primero hay que partir
para determinar quiénes son los titulares o los beneficiarios de todas estas medidas de reparación, hay que partir de un límite temporal. Y estamos hablando de 1985. A partir de 1985, las víctimas de los grupos armados, agentes del Estado, grupos guerrilleros o paramilitares pueden ser beneficiarios de esta norma, hayan sido víctimas de delitos de lesa humanidad, es decir, desaparición forzada, reclutamiento forzado, además entre homicidios, y hay que determinar las zonas. Esto es una tarea que está en cabeza de la unidad de víctimas, pero se inicia el trámite acudiendo a las personerías, a las procuradurías, a la Defensoría del Pueblo. De manera que las medidas económicas principalmente empezarían a cobijar a las personas que fueron víctimas a partir de 1985. Ya el asunto de restitución de tierras viene para las que fueron despojadas o obligadas a abandonar su predio a partir de enero de 1991. Y las otras medidas de satisfacción simbólicas, de reparación, que no tienen un asunto económico en sí, sí pueden ir incluso a víctimas que sean de antes de 1985. Jorge, volvamos al tema, la palabra concreta, hechos victimizantes. Yo estaba utilizando la palabra casos, pero realmente se habla de hechos victimizantes y son todos estos que nos enumeraba el abogado. Pero hablemos de la indemnización administrativa, que está pues directamente proporcional o es proporcional a ese hecho por el cual se hace la reclamación. Contémosle a la gente de qué se trata. Sí, mira, el hecho, de acuerdo al hecho victimizante, si es desplazamiento forzado, si es homicidio, si es, digamos, una afectación por una mina, etcétera, tiene, digamos, una tasa, digamos, de acuerdo al daño en términos de indemnización. Es claro que el monto máximo que se le entrega digamos, a una familia, en este caso, son hasta 40 salarios mínimos legales vigentes. Estamos hablando alrededor de unos 22 millones de pesos. Y de acuerdo al hecho victimizante, por ejemplo, el máximo en este caso es el homicidio, ¿sí? Estamos hablando también del secuestro, están también en esa misma proporción. Cuando ya hablamos, por ejemplo, en el tema de desplazamiento forzado, estamos hablando hasta 17 salarios mínimos legales vigentes. Adicionalmente, de acuerdo al daño se hace esa tasa. Digamos, hay una valoración de cada caso, donde se documenta digamos, el dato de cada uno de ellos, de las personas, de acuerdo al hecho victimizante, y obviamente se le informa a la familia al respecto. También es importante mencionar que una familia puede tener, digamos, varios hechos victimizantes, ¿sí? Entonces, no es que vaya a recibir una indemnización por cada uno de estos hechos victimizantes, si le ocurrió, digamos, en un mismo momento. Digamos, recibe hasta los 40 salarios mínimos legales vigentes. O sea, si fue desplazada adicionalmente un homicidio, recibe el máximo, que serían 40 salarios mínimos legales vigentes. No recibe los 40 más los 17 salarios, sino hasta los 40 salarios. Vamos a recibir a Milton, que está con nosotros, todavía tenemos tiempo para una llamada más. Milton, adelante, ¿cuál es su caso, su pregunta para nuestros invitados? Bienvenido a esta sección de víctimas. Buenas tardes. Buenas tardes. El caso es que mi mamá hizo la solicitud de 3 víctimas y todas 3 la negaron. Uno fue la policía, el otro fue la guerrilla, el otro fueron delincuencia común. Entonces le dijeron que ya no tenía derecho a la reparación. Entonces necesitamos saber por qué. ¿Por qué razón? Ella hace poquito la operaron de cáncer. Necesitamos saber qué se necesita rápido la solución a eso. Ahí está el caso de Milton. Gracias, Milton, por llamarnos. 441-2100. Gracias, Milton. Mira, estamos revisando el caso que nos estás mencionando. Nos informan que está precisamente en valoración. Todavía no tenemos una respuesta ni positiva ni negativa respecto a la inclusión, el reconocimiento en el Registro Único de Víctimas. Tan pronto tengamos la respuesta, te estaremos comentando. Es muy importante informarle también a todos nuestros televidentes que la unidad tiene hasta 60 días hábiles para valorar estas declaraciones. Efectivamente, nosotros emitimos una resolución, tanto si se reconocen como no se reconocen, donde se le informa la motivación, el por qué se hace reconocimiento o no, y en tal caso también pueda, digamos, tener una asesoría jurídica al respecto, para que le quede muy claro a la familia y que sigue de ahí para adelante. Abogado, hablemos del enfoque diferencial en reparación.
Entiendo que tienen derecho las víctimas a ser reparadas de manera diferente de acuerdo a su edad, a su género, a su grupo étnico o a la situación de discapacidad, si están en situación de discapacidad. Abordemos ese enfoque diferencial, ¿en qué consiste? Sí, el enfoque diferencial básicamente está contenido en toda la norma, tanto en los asuntos de restitución de tierras como en los asuntos de reparación. Y no necesariamente va encaminado a determinar un monto con el cual se deba reparar, sino es más hacia la atención que se deba tener con ciertas personas que son muy altamente vulnerables, por ejemplo las cabezas de familia, los discapacitados, las personas menores de edad. Estas personas deben ser atendidas, deben ser asistidas y reparadas con las otras medidas de una forma diferente y sobresaltando pues la importancia que tienen. En el caso de Milton, por ejemplo, él hablaba de que su mamá estaba enferma. ¿Ahí hay una situación diferencial? La atención, en principio, debería ser atendida de manera preferente, por llamarlo de alguna forma, en aplicación de ese principio de enfoque diferencial. Director, y hablemos, nos quedan unos cuantos minutos para hablar de otra de las dimensiones de la integralidad de la ley de víctimas, que tiene que ver precisamente con la no repetición. Eso hace parte de lo que le concierne al Estado como tal. ¿Cómo se garantiza esa no repetición en hechos como estos, como los hechos victimizantes de los cuales estamos hablando? En esa, digamos, hay varias medidas. Una, por ejemplo, lo que ha hecho el gobierno, por ejemplo, en el tema, lo que viene haciendo el tema de paz. Sería fundamental, si se firma efectivamente un acuerdo de paz, digamos, presuntamente uno dice, bueno, efectivamente van a bajar, ya no van a haber, digamos, esos ataques a la población civil, vamos a tener unos ejércitos que ya no van a estar, digamos, en combates o en ese tipo de actividad militar. Obviamente, digamos, va a estar mucho más protegida la población civil y van a haber menos eventos. Igual algo que pasó con la desmovilización de los paramilitares. También hubo el desmonte, digamos, de este tipo de estructuras. Obviamente ha habido una disminución también en tipo de afectación a la población civil. Digamos, todas estas medidas que garanticen pues, un mínimo de no repetición, ¿cierto? Esas son básicamente algunas de las principales medidas. Todo lo que se puede hacer el gobierno en términos de seguridad. Obviamente hay un tema muy importante que es el tema de la verdad, también contribuye, el tema de la memoria, también contribuye a garantías de no repetición. Si efectivamente un pueblo, una comunidad visibiliza y tiene ese tipo de cosas, esto obviamente moviliza a todos los actores y obviamente previene que pueda suceder ese tipo de cosas a futuro. Vamos a recibir a Rosalba, que también está con nosotros a esta hora. Rosalba, adelante, buenas tardes. ¿Cuál es su caso? Buenas tardes, lo felicito por el programa. Muchas gracias. Era para averiguar, yo tenía un hermano, ¿cierto? Y a él lo mataron en el 90. Esas bandas que estaban comunicadas con Carlos Castaño y todo eso, pero lo mataron por acá en Manrique. Entonces la niña de él estuvo haciendo las averiguaciones y le dijeron que no se lo pagaban, que porque él estuvo en la cárcel. Ok, Rosalba, gracias por llamarnos. Ese caso de Rosalba, su hermano, 1990, o sea, por fechas estaría... Por fechas nos daría. ¿Qué pasa con esa situación de bueno, las personas que han estado en la cárcel? Digamos que no tiene ningún tipo de problema, es decir, el hecho de que una persona esté privada de su libertad no significa que pierda sus derechos de la ley de víctimas. Claro. Claro, puede hacer, inclusive hemos tenido unos contactos con la Defensoría del Pueblo y con el INPEC que ha facilitado que algunas personas que estén privadas de su libertad puedan ir a cobrar efectivamente estos recursos de la indemnización o sean acompañados con las otras medidas. En el caso de doña Rosalba, pues no tenemos mucha información en el momento, es posible que no hayas declarado, habría que mirar si has declarado, si no has declarado, aconsejamos que te acerques al Ministerio Público, en este caso a la Personería de Medellín, Defensoría del Pueblo y Procuraduría, donde relates los hechos, porque lo que nos estás contando es en el marco del conflicto armado, digamos, nos estás contando que también inclusive presuntamente ahí se tienen identificados quiénes fueron, que no necesariamente hay que saber eso, pero sí tienes un conocimiento, digamos, de todo lo que pasó. Presenta la declaración, esa declaración nos la envían al otro la unidad para las víctimas y nosotros valoramos y en 60 días le estamos dando una información al respecto. Director, vamos a recordar antes de terminar los teléfonos. La línea gratuita de la Unidad para Atención y Reparación Integral a las Víctimas es 018000 91 11 19. La dirección, el correo electrónico es www.unidadvictimas.gov.co. Ahí están viendo ustedes en pantalla
los sitios, las direcciones, no solamente en Medellín, sino también en municipios del área metropolitana y en otros municipios de Antioquia. También les voy a hablar sobre la unidad de restitución de tierras. La línea en Medellín es 512-0010. La dirección de correo electrónico es medellin.restitucion@restituciondetierras.gov.co y esta unidad de restitución de tierras está ubicada en la carrera 46, número 4766, Centro Comercial El Punto de la Avenida Oriental, en el piso 7. Sería importante entonces que volviéramos a tocar algunos aspectos de los 5 más importantes. Para usted, ¿cuál es el más importante, abogado, de esos 5 aspectos de integralidad de la ley de víctimas? No se puede valorar uno como más otro. El asunto es que precisamente por eso se trata de una reparación integral, porque las personas que son víctimas del conflicto armado se les viola o se les ha vulnerado sus derechos fundamentales y derechos humanos, en una gran medida que hasta su arraigo con la sociedad o con su comunidad se ha perdido. Han sido despojados de tierras, han sido víctimas de tantos vejámenes que llegar a discriminar o determinar que este tipo de reparación es mucho más importante que la otra, no habría de ninguna manera para hacerlo. Vamos a recibir a Sonia, que también está con nosotros. Sonia, buenas tardes, adelante. ¿Cuál es su caso? Aquí están nuestros invitados, nuestros expertos en el tema para responderle. Buenas tardes. Mira, mi caso es el siguiente. El 10 de julio del 91 asesinaron a mis padres. Mi padre lo secuestraron y lo asesinaron, y mi madre también el mismo día. En el 2001, fue mi hermano. Y mi hermano me lo negaron, pero mis papás no me han entregado, o sea, físicamente algo de que me lo negaron. Pero yo ya me pregunto y me dicen que ellos están negados, pero no me hacen llegar nada. Yo desde el 2008 hice las vueltas, he llevado cantidad de papeles, me piden de todo y no me responden nada. Nosotros quedamos 7 hermanos, huérfanos, 3 de ellos tienen problemas y pues me tienen abandonada en ese caso. Sí, Sonia, gracias por compartir, muy dura la situación que nos estás contando, es una tragedia inmensa en toda tu familia. Bueno, nosotros, hemos tomado nota de tu caso, como te digo, aquí tenemos, algunos profesionales que están tomando tus datos, vamos a revisar exactamente qué es lo que pasa. Es muy posible que a uno, como son 3 casos, aquí no estás mencionando tanto el de tu padre, madre, y me mencionaste también creo que tu hermano, entonces obviamente por cada uno de ellos se debe llevar un proceso como tal. En este caso, si en un momento dado te dijeron una respuesta de no reconocimiento, tú tienes la opción, de presentar un recurso de reposición y la documentación que se requiera. Entonces en este caso vamos a darte ya una cita desde la unidad para que podamos atenderte personalizadamente y analizar los 3 casos que nos estás mencionando. Muchas gracias por tu llamada, Sonia. Gracias a Sonia y gracias a ustedes por haber estado con nosotros en Noticias Telemedellín. Esto es información de servicio desde nuestro noticiero. Esto es Telemedellín. Aquí estaremos el próximo martes. Recuerden, vayan preparando sus temas, sus preguntas. Hablaremos de quienes tienen derecho a la restitución de tierras. 441-2100 es la línea. Aquí estaremos el próximo martes en nuestra sección de víctimas. A ustedes gracias por haber estado en compañía de Telemedellín. Los esperamos a las 7:25 de la noche en una nueva emisión de Noticias. Feliz tarde.